Les pido que me acompañen. Amado Padre, bendito Dios, nos unimos al dolor, Señor, de nuestra hermana. Padre, qué doloroso que debe ser, Señor, perder a uno de los hijos, Padre Santo. Yo te quiero rogar que des consuelo a esta familia, que puedas darle, Señor, tu paz, tu tranquilidad, que puedas, bendito Dios, tocar los corazones de aquellos que están sufriendo, llorando, Señor, por la pérdida de este muchacho. Te damos gracias, Padre. Por lo menos escuchamos la noticia que tenía a Cristo en su corazón y es nuestra esperanza que le vamos a ver nuevamente. Te damos gracias por tu palabra que vamos a escuchar en esta mañana, Señor, en esta tarde. Te damos gracias porque trajiste con bien a Esaú, a nuestra hermana Aimea, a la familia, a nuestro hermano Adolfo. Te ruego, Señor, que seas con nuestro hermanito Dimas y su familia, que los cuides en este viaje. Y por lo mismo, Señor, en el día de mañana que partimos para California, Señor, por 3 días, te ruego que nos acompañes, nos cuides y nos protejas de todo mal. Y en este momento, Señor, nos ponemos ahora en tus manos, rogando a tu Santo Espíritu que toque nuestros corazones. Te lo imploramos todo en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a Daniel capítulo 1 en esta tarde, Daniel capítulo 1. El profeta Daniel es uno de los personajes, o de los tantos personajes que el Antiguo Testamento tiene, que trascienden la historia por su testimonio tan impecable, por la sabiduría que él tiene. Y esta sabiduría fue compartida, impartida entre las naciones gentiles de sus tiempos. Por igual vemos a Daniel cómo escribe de que estos gobiernos y todo gobierno están, creamos o no, bajo el control de nuestro Dios. Y Daniel escribe esto. Tiene que ver el control soberano de Dios sobre estas naciones. Tiene que ver con Dios poniendo límites, limitaciones a las naciones y a los gobernantes, a los reinos e imperios. Y Daniel también comparte por medio de la revelación de Dios de todos aquellos reinos que iban a ser imperios muy importantes en el mundo, en la historia. Por ejemplo, Babilonia, el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, el romano, y el último, el imperio nuevamente renacido del imperio romano. Y estos reinos ya pasaron, podemos tener entonces la seguridad de que lo que está por suceder dentro de poco, para mí es una cosa que nos da tranquilidad de saber que este Dios tiene todo bajo control. Y que viene un reino, un último reino, un imperio mundial en el cual dentro de poco, considero yo, vamos a estar viendo cómo ya finaliza sus últimos pasos y entra en escena este hombre, el cual destaca la Biblia como el anticristo o como la bestia del capítulo 13. Hay cosas muy importantes, usted dirá, ¿cómo podemos saber? Bueno, el nuevo orden mundial tiene un plan, hemos estado hablando de eso anteriormente. El nuevo orden mundial tiene ya un plan, está elaborado, lo están poniendo ya, ejecutándolo, sin el voto de las naciones. Encontramos, por ejemplo, en estos últimos 2 días, yo no sé si ustedes han estado viendo las noticias, pero Israel está por ir en guerra contra Irán. Salió en el noticiero en estos días y la cosa está bien seria. Tal es así que las acciones han subido porque ir a una guerra representa que todos los países del Medio Oriente van a estar involucrados. Están hablando de que el barril de gasolina de $100 lo quieren llevar a $200, lo cual quiere decir que vamos a estar pagando $6 quizás, si es que esta guerra irrumpe, $6 a $7 el galón. Y si eso es así, muchachos, a comer frijoles y arroz, nuestra dieta va a ser muy sencilla. Pero quedamos tranquilos, estamos descansando, ¿sabes por qué? Porque Dios ya anticipó todas estas cosas, no nos toma por sorpresa.
No nos asustamos, el creyente no se asusta, no se le baja la presión o se le sube la presión, de acuerdo a qué clase de persona sea usted, porque algunos empiezan así como que el corazón le está fallando, una máscara de oxígeno. Y hermano, ¿sabes qué? Todo va de acuerdo al plan de Dios, así que tenemos que estar alegres, contentos de que en un abrir y cerrar de ojos el Señor nos va a llamar a su presencia antes de que este personaje surja en escena. Y Daniel fue escogido para hacer algo grande a través de un testimonio ejemplar. Y yo quiero hablar con respecto a esto. ¿Estamos nosotros dando un ejemplo o un testimonio ejemplar a la gente que nos rodea? ¿Estamos dando un testimonio ejemplar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, en la iglesia donde Dios nos ha puesto? Porque vean ustedes cuánto efecto positivo de bendición puede causar un testimonio ejemplar como el que tuvo Daniel. Y vamos a estar mirando, vamos a ir parte por parte, vamos en el capítulo número 1 de Daniel, y vamos a ver el primer versículo. El primer versículo nos dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entramos aquí en primer lugar ante este personaje llamado Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia. Ahora, ¿por qué es tan importante el mirar a este personaje? Porque vamos a mirar el Daniel, su testimonio ejemplar ante este rey, las características de este rey. Mis hermanos, quiere decir que en tiempos difíciles como los que vamos a entrar, yo considero dentro de poco, necesitamos dar un testimonio ejemplar a este mundo para alcanzar personas para Cristo Jesús. Este rey gobernó durante 43 años, sitió a Jerusalén 3 veces, en 3 ocasiones fue allí. La primera ocasión se tuvo que regresar a Babilonia por la muerte de su padre Nabopolassar. Todo se traba la lengua, pero algunos dicen, bueno, diga Nabucodonosor bien rápido. Es como eso, no sé si ustedes vieron 3 platos, 3 tigres, yo ni sé, pero ustedes ya saben para dónde voy. Es un trabalenguas. Pero Nabucodonosor sitió a Jerusalén 3 veces y hizo unos estragos tremendos. Ahora, el asunto de este rey, un rey muy conocido, para aquellos que les gusta la historia, muy conocido, su esposa Amitis, que era del imperio de los Medas, lo que es Persia en aquel entonces, lo que es Irán en nuestros días, extrañaba tanto su país que para contentarla hizo lo que son los jardines colgantes. Y esos jardines colgantes no es que estaban colgando, pero los edificios que ustedes vieron, las torres que hacían, iban escalando así hasta que finalmente eran edificios bien altos. Rodeó de todas las palmeras, trajo un montón de plantas del país, de esta mujer, de Persia, de Irán, para poder contentarla. Y esos jardines llegaron a ser una de las 7 maravillas del mundo de su tiempo. Este hombre era una cosa inteligente. Ahora, con respecto a este rey, vamos a notar una cosa muy importante. Este rey fue escogido por Dios, aunque ustedes no lo crean. Fue escogido por Dios. Y vamos a ver eso, vamos a compartir un poquitito con respecto a este personaje. Ahora, ¿cuál fue la razón de que Israel estuviera en destierro? Bueno, en Deuteronomio 28, no necesitan ir allí, nada más que les doy, ustedes nada más que anoten, tomen apuntes, pero Deuteronomio 28, versículo 15 al 68, Dios le está diciendo esto, del 1 al 14 les dice, si ustedes oyen la voz de Dios y escuchan y obedecen todos los mandamientos, todos los estatutos que yo les estoy dando, van a venir bendiciones sobre ustedes. Pero acontecerá que si ustedes no escucharen y pusieren por obra lo que es los mandatos de Dios, entonces allí Moisés explica de que van a pasar por guerras, van a pasar por naciones que las iban a conquistar, que iban a perder absolutamente todo, iban a ser despreciadas por estas naciones, iban a sufrir lo que ustedes no se imaginan, otras personas gobernando
sobre Israel cuando lo tenían todo para ganar, si obedecen los estatutos de Dios. Y Deuteronomio 28, del 15 al 68, explica todo esto. Y entonces comenzamos a mirar, mis hermanos, las consecuencias que sufre una nación o el pueblo de Dios cuando no quiere escuchar a Dios. Ahora, una de las razones, porque hay dos, vamos a encontrar, para aquellos que están tomando apunte, en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 21, Dios castiga a la nación de Israel por 70 años, que es lo que va a sufrir de destierro, 70 años en Babilonia. ¿Saben por qué? Porque no cuidaron, por 490 años no cuidaron la tierra. Y Dios específicamente había dicho que al 7º año tenían que darle descanso y aún el 8º, 2 años tenían que darse de descanso a la tierra para que pudiera producir sus frutos. La nación de Israel ignoró la palabra de Dios y 2 de Crónicas 36, 21 nos dice a nosotros que una de las razones por las cuales Dios iba a castigar a Israel era por esto. El mundo es de Él y hay que entender de que hay que hacer las cosas de acuerdo a como Dios dice. Ahora, todo esto, ustedes pueden ver esas leyes en Levítico 25, 26. Lo segundo, vamos a ir entonces sí a Jeremías, no pierda ahí Daniel 1, pero quiero que vayan a Jeremías porque yo quiero que ustedes puedan observar, mis hermanos, lo obstinado o obstinada que era esta nación en no querer obedecer o escuchar lo que Dios tiene que decir. Y en Jeremías capítulo número 5 vamos a leer algunos versículos, comenzando con el verso número 1, porque yo necesito que ustedes entiendan las características de la nación de Israel y lo que está por pasar. Y cómo Daniel encaja entonces en este plano histórico en el cual nosotros vamos a compartir en la tarde de hoy. Jeremías capítulo 5, versículos 1 al 5, vamos a encontrar lo que hizo esta nación y por qué Dios estaba sumamente enojado con Israel. Vean ustedes, recorran las calles de Jerusalén y miren ahora e infórmense, busquen en sus plazas a ver si hayan hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo lo perdonaré. Dios está diciendo, si encuentro a un hombre justo lo voy a perdonar, pero no encuentra prácticamente a ninguno. Verso 2, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. ¿Y qué es lo que Jeremías está diciendo aquí? Jeremías lo que está diciendo para que podamos entender la condición de esta nación, como hay la condición de algunos creyentes o algunas personas que dicen conocer a Dios y cuyas características están reflejando todo lo contrario. Y quiero compartir contigo lo siguiente, el que va en contra de la voluntad de Dios, el que no quiere escuchar, va a sufrir trágicas consecuencias. En primer lugar, versículo número 3, fíjense, se hicieron más duros con el castigo. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. ¿No te ha pasado a ti que en alguna ocasión estás corrigiendo a un niño y el niño se te pone duro como una piedra? Y cuanto más fuerte lo castigas, es como que diciendo, sí, ya vas a ver. Y hay algunos niños, a mí me lo han compartido, algunos jóvenes que me han dicho, ¿sabe qué, pastor? Mi papá por ahora me está dominando, pero va a llegar el momento que voy a ser yo el que domine. Porque ahora me domina por la fuerza, pero un día voy a crecer y voy a ser yo el que domine a mi papá. Y yo lo he escuchado. Que se resisten. Y es como que si los corrigen, es como algo malo, como que si fuera algo que no lo pueden tolerar, algo que no les gusta. Y como padres nosotros, ¿por qué queremos corregir a los hijos?
porque queremos guiarlos. Sin embargo, hay veces que cuando a uno lo corrigen, y yo me he dado cuenta en 22 años, yo no sé, hermanito Amaya, si a usted le ha pasado o no, pero hemos hablado con hermanos que están mal, les hablamos, les decimos, esto está incorrecto, y es como que se ponen peor. Y uno no lo hace por querer lastimar, uno lo hace para poder corregir una situación que está incorrecta. Segundo, fíjense, a pesar de la corrección, de haber recibido corrección, dice que no se han arrepentido. No se arrepintieron. Tercero, fíjense en versículo 4, han enloquecido. Son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Cuarto, cuando dice allí, versículo 5, iré a los grandes, está hablando de los líderes de la nación, los gobernantes del pueblo. Y estos gobernantes, estos líderes no querían escuchar. No querían escuchar. Jeremías, ustedes vean el libro de Jeremías, le dicen el profeta llorón, ¿sabe por qué? Pues le decían, Jeremías, ¿qué tienes que decir? Y Jeremías hablaba y entonces lo castigaban. Lo metían en hoyos profundos donde había lodo. Lo castigaban de esa manera, lo abofetearon, lo metieron en la cárcel. Cada vez que él hablaba palabra de Dios lo trataban mal, peor. La cosa era una cosa increíble y por eso le dicen el profeta llorón después ahí lamentándose en Lamentaciones. Despreciaban a Dios y su palabra. El versículo 7 dice allí mismo Jeremías, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Abandonaron a Dios y ¿saben qué? Mala guía. Te voy a decir una cosa, mala guía, malos hijos. Guías mal a tus hijos, si estás guiando mal a tus hijos, déjame decirte, esos hijos van a ser producto de la guía que nosotros como padre le damos a estos muchachos. Hay algo que estamos viendo, son los frutos. No solamente en esta nación, pero en todas las naciones, mis hermanos, estamos viendo los frutos. Yo por lo menos soy de los años 1960. Algunos dirán, hermano, pobrecito. Pero algunos me llevan ventaja. Son de antes todavía. Pero 1960 para mí marcó algo en la historia increíble. El movimiento de los hippies, el movimiento de las drogas, el rock and roll. Empezaron a venir todos estos elementos, mis hermanos, que estamos viendo los frutos en todas las naciones producto de todo esto. Separaciones, divorcios, hijos que están en malos caminos, que están lo que es en drogas. Estamos viendo producto de todo esto, mis hermanos, y como padres, como iglesia, necesitamos levantarnos, enseñar el temor de Dios, necesitamos enseñar a orar a nuestros chicos, necesitamos enseñarles la palabra de Dios, porque déjame decirte algo importante, necesitamos dejarle a nuestros niños en un mundo que cada vez va peor. El versículo 7 nos dice también que estaban saciados de Dios, pero sin embargo dice que adulteraron, en casa de rameras se juntaron en compañías, se prostituyeron. El versículo 12, lo triste de todo, ¿saben qué es? Es provocar a Dios, es desobedecerlo y que uno diga esto. Fíjense, verso 12, negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. ¿Saben lo que estamos diciendo? O lo que estaba diciendo esta nación. Vamos a pecar, vamos a desobedecer. Total, Dios no va a actuar, Dios no va a castigar. Y nos olvidamos que, nos dice la palabra de Dios, Hebreos 12, Dios al que ama disciplina. Y mis hermanos, pensamos que estamos tratando con un Dios que es tonto, pero de tonto no tiene nada. Los que son tontos somos nosotros, que queremos pasarnos de pícaros como creación, querer ser más que el Creador. Y de decirle a Él lo que tiene que hacer. Mis hermanos, tenemos que conocer nuestra limitación, tenemos que saber que somos nada prácticamente en este universo, y de decir que no va a venir mal cuando estamos desobedeciendo, y cuando sabemos que estamos haciendo algo mal, mis hermanos,
Prepárate porque el Señor, al que ama, y si somos sus hijos, va a disciplinar y nos va a corregir. Y hay veces que ignoramos eso. Después del verso 31 vamos a terminar con este capítulo, pero yo quiero que ustedes vean. Fíjense, en una nación mala, mal guiada, y encima tienen esto: los profetas profetizaron mentira. Los profetas profetizaron mentiras, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Saben lo que es? Yo no sé, pero ¿cuántos de ustedes les gusta que les digan mentiras? Hay gente que le gusta, aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que le gusta que le estén mintiendo. Eso sí que yo no lo puedo entender. Pero hay gente que le gusta que le mientan. Y wow, eso es algo increíble. Pero estos sacerdotes lo estaban guiando, le estaban diciendo mentiras. No, Dios no va a actuar, Dios no va a castigar. Y hermanos, ¿saben qué? La paciencia de Dios tiene un límite. Y hay veces que nosotros lo queremos empujar a Dios como diciendo, atrévete. A ver si puedes. El salmista dijo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que siquiera mueva a Dios de su lugar? Ahora, hay algo, ustedes dirán, ¿cómo es un siervo escogido? En el capítulo 25 de Jeremías, el versículo número 9, vemos que todas estas profecías, y Jeremías llega a un punto donde Dios le dice, mira, Jeremías, va a pasar esto. Van a haber 70 años de desolación. Una, porque no cuidaron mi tierra. Segundo, el capítulo 25, versículo número 9, ustedes pueden ver allí, aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. ¡Wow! Ahora, mis hermanos, desobedecen a Dios, no queremos escucharlo, dejamos a una nación que haga todo esto en contra de Dios. Los hijos de Dios no oran, los hijos de Dios no abren su boca. Y mis hermanos, les voy a decir una cosa, las consecuencias de que el pueblo de Dios se mantenga callado. En segundo lugar, vean el versículo 3 y 4 de Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y usted dirá, ¿cuáles son las consecuencias? Te voy a decir cuáles son las consecuencias. En primer lugar, desobedeces a Dios y vamos entonces a tener que estar sujetos a leyes y costumbres, los cuales nosotros sabemos que no son agradables delante de los ojos de Dios. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? Cuando el pueblo de Dios no escucha lo que Dios está diciendo en su palabra y lo abandona, y está a la par del mundo, en amistad con el mundo, te voy a decir lo que va a suceder. Las leyes comienzan a cambiar, las leyes van a cambiar de tal manera que van a imponer sobre nosotros cosas que nosotros sabemos que están en contra de Dios. Y una nación o una persona que peca adredamente de ir en contra de la voluntad de Dios, ¿sabes? Vamos a sufrir consecuencias. Y quiero que ustedes entiendan esto como pueblo de Dios que somos, de que tenemos que cargar pilas, que tenemos que estar hoy más que nunca fortalecidos en la palabra de Dios, orando, porque te voy a decir algo, Dios claramente dice que las cosas van a ir de mal en peor, no se van a poner mejores. Y vamos a tener que ajustarnos a cambios drásticos. Hay naciones, Canadá en estos momentos tiene no sé cuántos pastores que están presos por ir a predicar en contra del movimiento de los homosexuales y las lesbianas, están presos. Le han quitado la libertad por predicar en contra de este grupo.
Y cuando estoy diciendo de predicar en contra, estoy hablando de que ese estilo de vida no está de acuerdo a los ojos de Dios. En el día de hoy estamos viendo, mis hermanos, pastores que declaran que son homosexuales y no hay nada malo. O estamos viendo mujeres que son lesbianas que están tomando las riendas de una iglesia y, mis hermanos, en contra de la palabra de Dios. La palabra dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, Daniel capítulo 3, versículo número 1, pues Nabucodonosor quiere imponer lo suyo. Como lo van a hacer presidentes que no están de acuerdo a las cosas de Dios, van a imponer lo suyo, a no ser que abramos nuestra boca. Dice allí, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora, ¿con qué fin hizo esta estatua? Es una estatua de 91 pies de alturas o 28 metros, como ustedes la quieran o la entiendan mejor. Y no podemos ignorar lo que está pasando alrededor nuestro porque, fíjate, van a imponer, esta estatua la hizo con el fin de que se tenían que arrodillar todos delante de ella. Era una ley. Mis hermanos, ¿qué vemos en el sistema educativo en esta nación? Como en otras naciones. El sistema educativo está corrupto. Los medios de difusión están cayendo en un pozo sin fondo. La televisión, las películas envían un mensaje de lo que es tolerancia al pecado. ¿Y saben qué? El pecado tarde o temprano va a alcanzarnos y va a pegar una mordida más fuerte de la que te puedas imaginar. Por eso la iglesia necesita orar, mis hermanos, necesita reunirse. Y algunos dirán, pero yo no quiero convertirme en un fanático. Y te voy a decir una cosa, yo no quiero ver gente fanática. Pues gente fanática no sabe lo que está haciendo, pero una persona que sabe lo que Dios está diciendo, oren sin cesar, velen en todo momento, que estén en oración, mis hermanos. Eso es un llamado que en los tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia tiene que estar aún más ferviente en su amor para con Él, sabiendo que nos queda muy poco tiempo. Una iglesia que se olvida de Dios, deja de leer, deja de orar, deja de diezmar. Y el mundo sigue su curso de ir a la ruina. Porque está yendo a su ruina. Y no sé si ustedes lo ven, pero está yendo a su ruina. Ahora, ¿cuál fue el propósito de este rey? Fíjense, vamos a ir al verso 3. Aspenaz, jefe de sus eunucos. Ahora, cuando uno está hablando de un eunuco y traen a estos muchachos, eunuco está haciendo referencia a que estos muchachos los castraron. Para ser más sencillo, le quitaron los testículos para que no se puedan reproducir. Y eso es lo que se convirtió Daniel y sus amigos. Ahora, ¿por qué hicieron esto? Número 1, para que no se reprodujeran. Daniel y sus amigos eran del linaje real. Eran príncipes en su nación, hijos de un rey. Y los castraron para que no se reprodujera la línea real. En segundo lugar, los castraban porque como iban a estar ahí en la corte del rey, están las esposas, están las concubinas, y lo que decían, no tener relaciones físicas con las mujeres del rey. En segundo lugar, eran rehenes de Babilonia para sujetar a la nobleza de ir en contra del rey. Es decir, bueno, ahora tenemos a los hebreos, están con nosotros, pues van a apoyar al imperio de Babilonia. Tercero, es que van a administrar el territorio, lo van a ayudar a administrar el territorio ahora con toda la gente que trajeron de Israel para acá. Cuarto, estaban ayudando a la nación de Babilonia a poder conocer las costumbres de los hebreos, pero más que nada ellos lo que querían era introducir sus costumbres sobre esta nación hebrea. Y las características de estos muchachos, mis hermanos, la palabra, fíjense, dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Fíjense, en versículo 4, muchachos. La palabra Yedel en el hebreo quiere decir que tendrían entre 14 y 15 años. Eso es lo que esa palabra quiere decir. Muchachos que estaban entre la edad, Yedel quiere decir muchachos que estaban entre la edad de 14 y 15 años. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones de estos muchachos? Dice allí
que no hubiese tacha alguna. Algunos dicen, bueno, ¿qué estarían tachados? Y no sé si conoce lo que quiere decir tacha, pero por ejemplo nosotros, bueno, tacha ahí, si marca, pon una marca. Pero más que nada lo que estaban diciendo que tuvieran facha, que tuvieran pinta, que fueran bien elegantes. Van a estar en la corte del rey, no queremos a uno defectuoso, pero lo queremos con una apariencia buena. Están hablando de buen parecer, están hablando de enseñados, y fíjense en lo que dice allí, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué es lo que estaban por aprender estos muchachos? Babilonia, este rey, representaba lo que es Marduk. Marduk era un dios, y este rey representaba a ese dios. Mirarlo a él era mirar a ese dios. Tenían que aprender la literatura, tenían que aprender el lenguaje. Y sabes, Daniel en medio de estas circunstancias es que empieza a hacer prevalecer su postura en cuanto a qué es el testimonio que tenía que dar delante de los demás. Yo quiero que puedas entender un poquitito que siendo una sociedad extremadamente religiosa, porque hacían sacrificios todos los días a este dios de Marduk, todos los días, lo cual quiere decir que lo que estos muchachos que vamos a ver después en el versículo número 5, le señaló el rey la ración de lo que tenían que comer. Rechazar la comida de este rey era rechazar al Dios era rechazar al rey. Ahora yo quiero que puedas observar un poquitito Daniel y estos amigos que él tenía, 14 y 15 años. Presta atención, Y el testimonio que presentan, porque ¿qué era este rey? ¿Sabes? El temperamento de este rey no era para tomarlo a la ligera. En Jeremías, en el capítulo 39, lo buscan después en sus casas, se los voy a contar yo. Pero Jeremías le dice al rey, mira, le dice, ¿sabes qué? Nabucodonosor va a venir y va a conquistar. Y te quiero decir una cosa. No vayas en contra de la voluntad del rey de Babilonia. Ni huyas, ni escapes, sino ponte a merced de este rey, porque este rey te va a cuidar. Pues mis hermanos, ese rey hizo todo lo contrario a lo que Jeremías le dijo. Te voy a decir que se escapó este rey con sus hijos, con gente de soldados, y los alcanzan en Jericó. Los alcanzan en Jericó. De allá de Jerusalén, donde estaban, los alcanzan en Jericó, que está un poquito más al norte. ¿Sabes lo que pasó? Este rey, del enojo que tuvo, porque estos se estaban escapando como cobardes, representando un rey a una nación, lo que hizo fue lo siguiente: los puso a sus hijos, los puso delante de él y los degollaron a cada uno. Es decir, con una cuchilla le cortaron el pescuezo, murieron desangrados enfrente de sus ojos, y después le arrancó los ojos al rey y se lo llevó preso allá a Babilonia. Era un carácter muy malo. Y ustedes dirán, ¿este es el siervo de Dios? Tener siervos como estos, yo creo que todo el mundo sí que viviría bajo temor, yo creo, ¿no es cierto? Si alguno iba en contra de su voluntad, ¿te acuerdas tú como por ejemplo en Daniel capítulo 4 que todos adorar esta estatua, o el capítulo 3, perdón, capítulo 3 de Daniel, y los tres muchachos, los amigos de Daniel, dijeron, no nos vamos a arrodillar. ¡Oh! El rey se enojó de tal manera que hizo poner el horno 7 veces más caliente, mis hermanos, que aún los que estaban tratando de encender el horno se murieron achicharrados, porque dice que le dio gran ira. Ahora, conociendo un poquitito las características de este rey, no era para tomarlo ligeramente. Este rey tenía un carácter muy feo. Y mis hermanos, ¿sabes qué? Esta nación, de ser rebelde, eso es exactamente lo que merece. Ahora, ¿qué sucede? Versículo 5, le señala la ración de lo que tienen que comer. El jefe de los eunucos es responsable por estos muchachos. En el versículo número 10
les dice a ellos, porque Daniel le dice, mira, esto que está comiendo el rey está prohibido de acuerdo a lo que nos dice en Éxodo 34. En Éxodo 34 dice Moisés, prohibido comer lo sacrificado a los ídolos. Y nosotros no vamos a comer eso. Y entonces, Aspenaz dice lo siguiente. Muchachos, les voy a decir algo. Verso 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló la comida de ustedes y la bebida de ustedes, pues luego que él vea los rostros de ustedes más pálidos que los muchachos que son semejantes a ustedes, condenarán para con el rey mi cabeza. ¿Sabes lo que está diciendo Aspenaz? Estaba diciendo, me van a cortar la cabeza por culpa de ustedes. Ahora, hay algo interesante con respecto a este joven, porque se mantuvo firme. No tenía miedo que el rey te va a cortar la cabeza, el rey nos va a matar a nosotros. Y aquí es donde arranca, mis hermanos, este testimonio ejemplar. Este muchacho de 14, 15 años se pone firme delante de aquello que aún, aunque tenga que perder su vida, este muchacho se pone firme ante sus convicciones. Y le dice, mira, te voy a decir una cosa, Aspenaz. Yo te voy a enseñar quién es este Dios, yo te voy a enseñar qué es lo que Dios dice en su palabra, y vamos a hacer lo siguiente. Verso 12 dice esto, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, ponnos a prueba, y nos den legumbres, que allí esa palabra en hebreo quiere decir vegetales o frutas de todo tipo, a comer y agua a beber. Apenas en estos 10 días te vamos a comprobar quién es este Dios. Tú nos estás enseñando todas las cosas de tu nación, pero yo te quiero enseñar algo de mi nación, te quiero enseñar algo de mi Dios, te quiero enseñar mis convicciones en dónde están basadas. ¿Y cuál fue el resultado, mis hermanos, ante esta convicción? Verso 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Cuál fue el asunto? Que ellos continuaron. El versículo 16 dice que continuaron. Se llevaba la porción de la comida de ellos y les daba esa dieta. Es decir, que continuaron más de 10 días. ¿Por qué? Porque se sentían mejor. Y hay algo interesante con respecto a esto, mis hermanos, de acuerdo a lo que nos dice el versículo número 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Te voy a decir algo, cuando tú tienes un testimonio ejemplar, está basado en convicciones. Convicción quiere decir en aquello a lo cual yo estoy seguro, en lo que yo estoy creyendo. Sé lo que Dios es, sé lo que Dios puede hacer. Y mis hermanos, cuando encontramos a un hijo de Dios, a un hombre, a una mujer que tiene sus convicciones sólidas en Dios, ¿y quién es este Dios? Daniel vence al miedo. ¿Por qué? Porque tomó los pasos de fe, de confiar en Dios más que en este rey. ¿Saben qué? Tenía más temor de Dios soberano que sobre aquel rey pequeñito de Babilonia. Y si estamos dispuestos a ser usados por Dios, Dios nos va a usar para su gloria. A estos 4, fíjense, a estos 4 muchachos, verso 17, Dios les dio. Ahora, conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es aquella capacidad de poder comprender y razonar y tener entendimiento para poder juzgar las cosas. Sé lo que es bueno y lo que es malo. Les dio entendimiento. ¿Qué otra cosa le dio? Le dio inteligencia. ¿Inteligencia qué es? Es la facultad de aprender, de comprender las cosas y de poder razonar los caminos correctos, los buenos que tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque sabemos que los caminos de Dios son más elevados que los nuestros, ¿no es cierto? Es la sabiduría de Dios que prevalece. Y allí podemos encontrar en Proverbios 8, versículos 6 al 19, lo que representa ser sabio ante los ojos de Dios. Y de los que quieren tener esta sabiduría. El libro de los Salmos nos dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Otra cosa que le dio entendimiento en las letras, es decir, en la fluidez, en la expresión de palabras. Daniel sabía cómo comunicarse. Sabía cómo y qué palabras tenía que decir.
La función suya de poder traer satisfacción al oyente, Daniel la tenía. Lo otro, en ciencia no es que era un científico y que va a mandar un cohete a la luna, no está hablando de eso. Ciencia simplemente quiere decir el conjunto de conocimientos organizados sobre una materia. Y Daniel tenía amplio entendimiento, dice allí que tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y esto lo vamos a ver la semana que viene si Dios lo permite. Verso 20, ¿cuáles son los resultados? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, es decir, el rey habló con ellos, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Oh. Testimonio ejemplar, 10 veces mejores. Ahora, yo quiero concluir con esto. ¿En qué se basa un testimonio ejemplar? Mira, estos muchachos se la podían haber dado de mucho. Ustedes están por allá, la plebe, y nosotros aquí la realeza. Y nosotros podemos comer el buffet que tiene el rey, todas las carnes que querramos, y toda la bebida, oye, todo lo que sea, vamos a darle bien rico al vino. Podían hacerlo. Tenían permiso de hacerlo, pero no lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron. Tenían más temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, que lo que es temor a este rey, que era una persona de un carácter malo, tremendo. Se voy a perder la vida, pero yo la voy a perder obedeciendo al Rey Supremo. Mis hermanos, le cambiaron los nombres. ¿Para qué? Para que se ajustara a su nueva sociedad. Y yo te quiero decir una cosa, joven, y cualquiera de nosotros. La sociedad quiere que nosotros nos ajustemos a ella. La sociedad quiere que nosotros nos parezcamos a ella. Pero el Hijo de Dios tiene que prevalecer por encima de esta sociedad. Pues esta sociedad no ofrece lo mejor. Y dicen, no, que hay que ser un poco suelto, hermano. Hay que tener un poquitito, hermano, tan rígido no pueden ser ustedes los creyentes. Bueno, te voy a decir una cosa. O somos o no somos. Una de dos, porque no hay término medio. ¿Sabes? O es blanco o es negro. No hay gris. Una mezcla de blanco y negro no existe ante los ojos de Dios. O somos lo que decimos ser, o directamente, mis hermanos, entonces, ¿sabes qué? El Señor dice, el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Y uno dirá, ay, pero qué estrictos que son ustedes. El mundo no conoce sino a los suyos. ¿Sabías eso? Es lo que dijo el Señor Jesús. A ustedes no los quiere porque ustedes no son del mundo. Ahora, yo quiero concluir con esto. Daniel, sus convicciones fueron confrontadas. Cuando a nosotros nos quieran preguntar algo, ¿vamos a ceder terreno? ¿Vamos a ceder para que nos acepten? Y no estoy diciendo con esto que seamos groseros, porque yo no estoy hablando de un creyente que sea grosero. Yo estoy hablando de un creyente que tenga amor, que sea bondadoso, que sea humilde, que sepa responder ante la esperanza que hay en nosotros, como dice Pedro, que cuando se nos pregunta, sepamos responder de la manera que tiene que ser, no en manera grosera, no amenazando, no peleando, no discutiendo, porque el Hijo de Dios no ha sido llamado a discutir, es compartir el Evangelio tranquilo, de buena manera. Dame tus puntos de vista, yo voy a dar mis puntos de vista. Compartamos, no tenemos que discutir, no tenemos que pelearnos, no tenemos que agredirnos, no tenemos que decirnos malas palabras. Tú tienes tu punto de vista, ok, compártelo. Yo te voy a dar mi punto de vista. Yo sé dónde estoy parado. Yo sé dónde estoy parado. Y Daniel supo dónde estaba parado. ¿Sabes tú dónde tú estás parado, dónde estás parada? Y mis hermanos, mi amigo, mi amiga, déjame decirte,
Este mundo va a querer que seas parte de él. Te va a tratar de atraer con muchísimas cosas. ¿Y qué vas a responder? ¿Vas a vender tu alma al mejor postor, al que mejor precio ponga sobre tu alma? Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Te voy a decir, hay muchas religiones que quieren ganarte. Hay muchas religiones que se desvían de lo que Dios dice en su palabra. Y muchos siguen por ahí. ¿Y sabes qué son esas religiones? Son cosas que a nosotros son religiones de conveniencia. Esta religión me permite hacer esto. Puedo vivir de esta manera. Porque me puedo parecer al mundo para que mis amigos no me rechacen tanto, porque yo no quiero que me rechacen tanto. La sociedad va a querer ganarte. Vístete igual. Usa todo lo que el mundo usa. ¿Por qué? Porque estamos buscando nuestra aceptación en este mundo. Y vuelvo a repetirte, yo no estoy buscando fanáticos, yo no estoy diciendo ni que esto ni lo otro, no, porque algunos dicen, no, no se puede maquillar, no puede usar esto, no puede usar pantalones, no puede hacer esto. Te voy a decir una cosa, no vayas a los extremos, porque los extremos son bien peligrosos. Yo lo que estoy hablando es de una persona, un hijo de Dios, que sepa cómo vestirse, que sepa cómo conducirse, que sepa cómo ubicarse dentro de este mundo. Y no tenemos que ser iguales porque no somos iguales. Daniel dio su testimonio. Y vamos a ver el domingo que viene, si Dios lo permite, el impacto que causó ese testimonio ante estos reyes. Porque déjame decirte, Dios tocó los corazones de por lo menos 3 de ellos que yo conozca: Nabucodonosor, Darío y de Ciro. Y todos fueron tocados por el testimonio de Daniel. El mundo va a querer cambiar tu nombre para que te parezcas a ellos. El mundo querrá enseñarte sus costumbres para que te parezcas a ellos. Pero Daniel se mantuvo firme. Y hay un Dios más grande que lo que puedas imaginarte. Hay un Dios que quiere recompensarte más de lo que tú te puedas imaginar. Ahora, mi última pregunta es esta. ¿Qué prefieres más? ¿Lo pasajero o lo eterno? ¿Lo temporario o aquello que prevalece para siempre? Dios, ¿lo puedes comparar con este mundo y lo que ofrece este mundo? ¿O Él solo? Solo Él. Y déjame decirte, nadie va a poder darte lo que Dios te puede dar. Vida eterna, vida en abundancia, completa paz, el gozo del Señor, poder de Dios, la unción poderosa de Dios, sus promesas a tu disposición. Y dime si eso se puede comparar con lo que este mundo ofrece. Y es mi oración que tú en este día puedas meditar y ir a tu casa y poder mirar la vida de Daniel. Daniel podría haber perdido su vida, pero este muchacho de 15 años llegó hasta los 90, dando un testimonio a todos estos reyes, como segundo del rey. Algo maravilloso que vamos a estar aprendiendo. Así que espero verte el próximo domingo para la segunda parte de Daniel. ¿Estás listo? Amén, gloria sea al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a rogarle a Dios que toque nuestros corazones de la misma manera que tocó a Daniel. Y quizás en este día yo te quiero decir, no es casualidad, o aquellos que estén escuchando por radio, que no es casualidad el que estés escuchando esto. Yo quiero invitarte ahora a un punto muy importante, y que es que este Cristo Jesús vino a la tierra, dio su vida, murió una muerte bien fea, bien horrenda, para poder darnos a nosotros el perdón de Dios a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y en este día, mi amigo, mi amiga, si no tienes a Cristo, es nuestro ruego que puedas escuchar. Las decisiones de ignorar lo que Dios dice va a traer consecuencias muy trágicas para tu vida. Y no te lo queremos decir esto para que tengas miedo, aunque lo tendrías que tener. No es para crear sobre ti un pavor, sino que puedas entender que esta vida hay un propósito. Cada latido del corazón tiene un propósito, pero va a llegar un momento en que ese corazón va a dejar de latir.
Y Dios dice en su palabra que después de la muerte hay vida eterna, ya sea en el cielo con Él o en un lugar de tormento al cual yo sé que no tienes ganas de escuchar. Y Dios quiere que tú evites ese lugar, por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y es necesario que puedas entender que esto es algo serio, que tu alma está en juego. No juegues con la vida eterna de tu alma y de tu espíritu, porque lo que Dios dice en su palabra es algo doloroso. En este día te extiende la invitación a ti, allí en el lugar donde tú estás. Esto es algo entre tú y Dios. O allí donde estás escuchando. Yo te ruego, por favor, que puedas pedirle perdón a Dios. Que puedas decirle, necesito que seas mi Señor y Salvador. Que me perdones de todos mis pecados. Y si hiciste esa sencilla oración de todo corazón, porque lo sientes, Dios te va a dar vida eterna y te va a dar gozo. Padre, nos vamos a despedir de este lugar, pero no de tu presencia. Algunos irán a sus trabajos, otros irán a sus hogares. Padre, alguna actividad con nuestra familia o amigos. Yo te quiero rogar, Señor, que en este día podamos haber meditado y meditar profundamente en Daniel, en los días que él vivió, pero la manera que él respondió ante las autoridades cuando tuvo que poner en manifiesto su fe. No la escondió, sino que la manifestó, su creencia en Dios, que Dios prevalece sobre todos los reinos, sobre todo gobierno. Es mi oración que tu pueblo pueda haber meditado en las consecuencias trágicas de desobedecerte o ser apáticos contigo, desamorados. Señor, sufriremos las consecuencias de haber perdido nuestro tiempo cuando tú nos quieres orando, cuando quieres que estemos evangelizando y estemos compartiendo tu palabra. Y ahora, bendito Dios, gracias por lo que nos has dicho en este día. Gracias por Daniel. Gracias por esos amigos de él también, que vamos a estar viendo. Si tú nos traes con bien el próximo domingo, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta semana y podamos dar un testimonio ejemplar en nuestro trabajo, con nuestra familia, amistades, bendito Dios, y es en el precioso nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Gloria sea al Señor.